El día de la boda de mi hijo, desperté con el vestido roto. Mi nuera me envió un mensaje de texto, una vieja ridícula menos para arruinar el día de la familia. Yo estaba a punto de firmar la transferencia de mi hacienda para ellos. En el momento del brindis aparecí y me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Ana María y tengo 64 años. Nunca pensé que el día más feliz de mi hijo se convertiría en el más doloroso de mi vida. Eran las 6 de la mañana cuando me desperté con esa sensación extraña en el pecho, como si algo no estuviera bien. El sol apenas asomaba por las cortinas de mi habitación, pero yo ya llevaba despierta desde las 4, nerviosa por el gran día. Diego, mi único hijo, se casaba con Natalia después de 2 años de noviazgo. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis años en las rodillas, y caminé hacia el armario donde colgaba mi vestido. Era un vestido azul marino que había mandado a hacer especialmente para la ocasión, sencillo pero elegante, con pequeños detalles bordados que me habían tomado semanas terminar. No era ostentoso, pero era mío, era especial. Cuando abrí la puerta del armario, el aire se me escapó de los pulmones, como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi vestido estaba ahí, sí, pero completamente destrozo, rasgado desde el cuello hasta el dobladillo, los bordados arrancados, la tela hecha jirones. Mis manos temblaron cuando lo toqué, tratando de entender qué había pasado. Fue entonces cuando escuché el sonido de mi teléfono, un mensaje de texto. El nombre en la pantalla me hizo sentir un frío que me corrió por toda la espalda. Natalia. Menos una vieja ridícula para estropear el día de la familia. Leí el mensaje 1 vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras se grabaron en mi mente como hierro candente. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme en la cama, con el vestido destrozado aún en mis manos. No era posible. No podía ser cierto. Natalia había estado en mi casa la noche anterior, ayudando con los últimos preparativos. Había sido amable, sonriente, había incluso elogiado mi vestido cuando se lo mostré. «Se ve hermoso, Ana María», me había dicho con esa sonrisa suya que ahora entendía era completamente falsa. Sentada ahí, con los pedazos de tela entre mis dedos, los recuerdos comenzaron a agolparse en mi mente como una avalancha dolorosa. Recordé cuando Diego era pequeño y me ayudaba en la cocina, parándose en una silla para alcanzar la mesada. Recordé las noches que pasé trabajando en la fábrica textil después de que mi esposo Roberto muriera en ese accidente cuando Diego tenía apenas 12 años. Recordé cómo vendí el auto, la casa en el pueblo, todo lo que teníamos para comprar esta pequeña finca en las afueras de la ciudad. 30 años. 30 años trabajando de sol a sol para convertir estas 5 hectáreas en algo próspero. Plantando café, criando algunas vacas, vendiendo queso y verduras en el mercado local. Todo para que Diego tuviera algo sólido, algo que fuera suyo cuando yo ya no estuviera. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de Diego. «Mamá, ¿estás lista? El fotógrafo quiere tomar algunas fotos antes de que salgamos hacia la iglesia». Su voz sonaba feliz, emocionada. No tenía idea de lo que había pasado. O tal vez sí. «Diego», murmuré, tratando de que mi voz no se quebrara. «Mi vestido está roto». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Roto? ¿Cómo?» Alguien lo destrozó completamente. Esta mañana lo encontré hecho pedazos. Otro silencio, más largo esta vez. «Mamá, ¿estás segura de que no se enganchó con algo? A veces las telas viejas». «Diego», lo interrumpí, sintiendo como si me hubieran abofeteado. «No es una tela vieja. Alguien lo cortó deliberadamente». «Bueno, mamá, no importa. Ponte cualquier otra cosa. Lo importante es que estés ahí. Cualquier otra cosa. Como si fuera tan simple. Como si no importara que alguien hubiera entrado a mi casa y hubiera destrozado mi vestido la noche antes de su boda. Como si no importara que su futura esposa me hubiera enviado ese mensaje cruel. Diego, Natalia me envió un mensaje. «Mamá, no tengo tiempo para esto ahora.
Hablamos después de la ceremonia, ¿sí? Te amo. Y colgó. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en una mano y los restos de mi vestido en la otra, sintiendo como si el mundo se hubiera partido por la mitad. Era como si de repente me hubiera vuelto invisible, como si mis sentimientos no importaran, como si yo no importara. Pensé en Roberto, en cómo él siempre sabía qué decir cuando las cosas se ponían difíciles. Ana María, me decía, la vida te va a golpear fuerte a veces, pero tú eres más fuerte de lo que crees. ¿Cómo me hacía falta en ese momento? ¿Cómo me hacía falta alguien que me viera, que me escuchara, que entendiera que esto no era solo sobre un vestido roto? Caminé hasta la ventana y miré hacia la finca. Los cafetales que había plantado con mis propias manos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las vacas pastaban tranquilamente cerca del establo que había construido tabla por tabla. Todo esto lo había hecho pensando en Diego, pensando en darle un futuro seguro. Y ahora, en unas horas, firmaría los papeles para transferir todo a su nombre. Era mi regalo de bodas, algo que había planificado durante meses. Natalia lo sabía, Diego lo sabía, toda la familia lo sabía. ¿Era por eso que me había hecho esto? ¿Era su manera de asegurarse de que yo supiera cuál era mi lugar en su nueva vida familiar? Me senté frente al espejo de mi tocador, el mismo donde me había peinado para mi propia boda hace 35 años. La mujer que me miraba desde el otro lado parecía cansada, herida, pero había algo más en sus ojos. Había determinación. Si Natalia pensaba que me iba a quedar callada, que iba a aceptar esto sin más, se equivocaba completamente. Yo había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había levantado esta finca de la nada. Había criado a mi hijo sola. No iba a dejar que una mujer que apenas conocía desde hacía 2 años me humillara de esta manera. Busqué en mi armario y encontré un vestido negro sencillo, uno que había usado para funerales y ocasiones formales. No era lo que había planeado usar, pero tendría que servir. Mientras me lo ponía, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si Natalia quería jugar sucio, yo le iba a enseñar lo que una mujer de mi edad y experiencia podía hacer cuando la subestimaban. Mientras me vestía con ese vestido negro que no era el que había soñado usar, mi mente viajó 30 años atrás, a esa tarde lluviosa cuando Roberto me dijo que habíamos perdido todo. Yo tenía 34 años entonces, Diego apenas 12, y acabábamos de recibir la noticia de que la empresa constructora donde Roberto trabajaba como ingeniero había quebrado. No solo perdió su trabajo, sino que los ahorros que habíamos invertido en acciones de la empresa se esfumaron de la noche a la mañana. Nuestra casa en el centro del pueblo, que habíamos comprado con tanto esfuerzo, tendría que venderse para pagar las deudas. Ana María, me había dicho Roberto esa noche, sentados en la cocina mientras Diego dormía. Vamos a empezar de nuevo, pero esta vez vamos a construir algo que nadie nos pueda quitar. 3 meses después encontramos esta finca, 5 hectáreas de tierra descuidada a las afueras del pueblo, con una casa pequeña que apenas tenía luz eléctrica y agua corriente. El precio era lo único que podíamos pagar después de vender todo lo que teníamos. Roberto trabajaba en el pueblo durante el día, en cualquier trabajo que encontrara, y por las tardes veníamos los 3 a limpiar la tierra, a plantar, a soñar con lo que esto podría ser algún día. Diego se quejaba al principio, extrañaba su vida en el pueblo, sus amigos, su colegio anterior, pero poco a poco comenzó a amar este lugar tanto como nosotros. Fueron los años más duros y a la vez los más hermosos de mi vida. Levantarse antes del amanecer para ordeñar las 2 vacas que habíamos comprado de segunda mano. Plantar café grano por grano, esperando que la primera cosecha nos diera suficiente para seguir adelante. Roberto me enseñó a llevar los libros de cuentas, a negociar con los compradores en el mercado, a no dejarme intimidar por los hombres que pensaban que una mujer no podía manejar una finca. Diego tenía 14 años cuando Roberto tuvo el accidente. Un andamio mal construido en una obra donde trabajaba como supervisor. Lo llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde. En unas horas pasé de ser esposa a ser viuda, de tener un compañero en esta aventura a estar completamente sola con un adolescente y una finca que apenas comenzaba a dar frutos.
El primer año después de la muerte de Roberto fue el más difícil de mi vida. Había días en que no sabía cómo íbamos a llegar a fin de mes. Los cafetales necesitaban cuidado constante, las vacas requerían atención veterinaria que costaba dinero que no teníamos, y Diego estaba pasando por esa etapa rebelde donde culpaba al mundo entero por la muerte de su padre. ¿Por qué no vendemos todo y nos vamos a vivir con la abuela? Me preguntaba constantemente. Mi madre vivía en la capital y me había ofrecido su casa, pero yo sabía que eso significaría el fin de todo lo que Roberto y yo habíamos construido. Porque esto es nuestro hogar, le respondía, aunque algunas noches, cuando creía que Diego dormía, yo lloraba en silencio preguntándome si él no tenía razón, pero no me rendí. Trabajé en la fábrica textil del pueblo durante el día y atendía la finca por las noches y los fines de semana. Diego aprendió a ayudarme, aunque a regañadientes al principio. Le enseñé a ordeñar, a cuidar los cultivos, a entender que cada peso que ganábamos era resultado de nuestro esfuerzo. Lentamente, muy lentamente, las cosas comenzaron a mejorar. La cosecha de café del tercer año fue buena. Conseguimos aumentar el número de vacas. Comencé a hacer quesos artesanales que se vendían bien en el mercado del pueblo. Diego empezó a traer amigos a la finca, orgulloso de mostrarles lo que teníamos. Cuando Diego cumplió 18 años, la finca ya era próspera. No éramos ricos, pero éramos estables. Él había conseguido una beca para estudiar administración de empresas en la Universidad de la capital, y aunque me dolía verlo partir, sabía que era lo mejor para él. Durante los años universitarios, Diego venía a visitarme cada 2 semanas. Me ayudaba con las cuentas, me aconsejaba sobre inversiones, hablábamos de planes para expandir la producción. Yo pensaba que cuando se graduara regresaría a trabajar conmigo, que tomaríamos juntos las decisiones importantes, que esta finca sería nuestra empresa familiar. Pero cuando terminó la universidad, Diego consiguió un trabajo en una empresa de la capital. Es solo por un tiempo, mamá, me decía, para ganar experiencia. Después volveré. Las visitas se hicieron menos frecuentes, una vez al mes, después cada 2 meses. Las llamadas telefónicas se reducían a conversaciones breves sobre mi salud y el clima. Yo seguí trabajando sola en la finca, pero ya no era lo mismo. Todo lo que había construido era para él, para nuestro futuro juntos, y él parecía cada vez más interesado en su vida en la ciudad. Fue hace 2 años cuando me llamó para decirme que tenía novia. Se llama Natalia, mamá. Es abogada, muy inteligente. Creo que te va a caer muy bien. La primera vez que Natalia vino a la finca, yo estaba nerviosa como una adolescente. Quería causarle una buena impresión, que viera que Diego venía de una familia trabajadora y honesta. Preparé la mejor comida que sabía hacer. Limpié la casa hasta que brillara, hasta compré flores frescas para la mesa. Natalia llegó vestida como si fuera a una oficina, con tacones altos que se hundían en la tierra del patio y una expresión que no logré descifrar. Sonreía mucho, decía todas las palabras correctas, elogiaba la comida y la casa, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir incómoda. ¡Qué lugar tan pintoresco!, había dicho, mirando alrededor con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Diego me había contado que creciste aquí, pero no me imaginaba que fuera tan rústico. Durante esa primera visita, la escuché hablándole a Diego en voz baja en el jardín. No pude entender todas las palabras, pero sí escuché. No puede vivir aquí para siempre. Y tiene que pensar en vender. Esa noche, después de que se fueran, me quedé despierta pensando en la conversación que había escuchado a medias. ¿Diego estaba considerando que yo vendiera la finca, sin siquiera hablar conmigo al respecto? En los meses que siguieron, comencé a notar cambios sutiles en mi hijo. Las visitas se volvieron aún menos frecuentes. Cuando venía, siempre era con Natalia, y ella siempre encontraba alguna excusa para llevárselo temprano. Tenemos una cena con mis padres, o Diego prometió acompañarme a ver departamentos. Un día, mientras preparaba café para los 3, escuché a Natalia hablándole a alguien por teléfono en el jardín. Su voz sonaba diferente, más dura, más fría. Sí, tiene algunas hectáreas, no es gran cosa,
pero la ubicación podría servir para un desarrollo inmobiliario. No, ella no va a ser problema. Diego hace lo que yo le digo. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Salí al jardín y Natalia colgó rápidamente el teléfono. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de mantener la voz normal. Perfecto, respondió con esa sonrisa suya. Solo hablaba con una amiga sobre cosas de trabajo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Natalia resonaban en mi cabeza como un martillo. ¿Diego realmente hacía lo que ella le decía? ¿Habían estado planeando que yo vendiera la finca sin siquiera consultármelo? Al día siguiente llamé a Diego a su oficina. Diego, necesitamos hablar sobre la finca. ¿Qué pasa, mamá? ¿Tú y Natalia han estado hablando de que yo la venda? Hubo un silencio largo. Mamá, Natalia solo se preocupa por tu futuro. Piensa que sería más fácil para ti vivir en un lugar más pequeño, más cómodo. ¿Desde cuándo Natalia decide qué es más fácil para mí? No es eso, mamá. Es solo que, bueno, cuando nos casemos, vamos a necesitar. ¿Van a necesitar qué, Diego? Otro silencio. Nada, mamá, olvídalo, ya hablaremos después. Pero yo no lo olvidé. No podía olvidar la sensación de que mi hijo y su novia estaban tomando decisiones sobre mi vida, sobre mi futuro, sin incluirme en la conversación. Ahora, parada frente al espejo con ese vestido negro que no era el que había planeado usar, entendía que el vestido roto era solo el símbolo de algo mucho más grande. Natalia no había destruido solo mi vestido. Había estado destruyendo sistemáticamente mi relación con mi hijo, mi lugar en su vida, mi derecho a decidir sobre mi propio futuro. Pero si pensaba que me iba a quedar callada, estaba muy equivocada. El trayecto a la iglesia se me hizo eterno. Conduje mi viejo Toyota por las calles del pueblo que había conocido toda mi vida, pero todo se sentía diferente esa mañana, como si estuviera viendo un lugar extraño por primera vez. Llegué 30 minutos antes de la ceremonia. No quería llamar la atención. No quería que nadie notara que mi vestido no era el que había planeado usar. Me senté en una de las bancas del fondo, observando cómo los invitados iban llegando. Reconocí a algunos vecinos del pueblo, a compañeros de trabajo de Diego, a la familia de Natalia que había venido desde la capital. La familia de Natalia se veía próspera. Su madre llevaba un vestido que probablemente costaba más que mis ingresos de 3 meses. Su padre tenía esa postura de hombre acostumbrado a que otros le obedecieran. Sus hermanos hablaban en voz alta sobre negocios e inversiones, como si quisieran que todos escucharan lo importantes que eran. Cuando Diego apareció en el altar, mi corazón se encogió. Se veía tan guapo con su traje nuevo, tan nervioso y feliz. Por un momento, solo por un momento, olvidé todo lo que había pasado esa mañana y solo vi a mi niño, al hombre que había criado con tanto amor y sacrificio. Pero entonces entró Natalia. Caminaba por el pasillo central, como si fuera una reina, con una sonrisa radiante que saludaba a todos los invitados. Su vestido era espectacular. Probablemente costaba más que todo lo que yo había gastado en ropa en los últimos 5 años. Cuando pasó por mi lado, me miró directamente a los ojos. No fue una mirada casual. Fue deliberada, calculada. Y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Satisfacción. Sabía lo que había hecho. Sabía que yo había encontrado mi vestido destrozado y estaba disfrutándolo. La ceremonia comenzó y yo traté de concentrarme en las palabras del sacerdote, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en todos los pequeños detalles que ahora cobraban sentido. Las veces que Natalia había cambiado de tema cuando yo hablaba de los planes para la finca. Las miradas que intercambiaba con Diego cuando yo mencionaba algún proyecto nuevo. La forma en que siempre encontraba excusas para acortar las visitas. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos lo iban a escuchar. Por un segundo, solo por un segundo, consideré levantarme. Consideré contarle a toda esa gente lo que había pasado esa mañana, pero no lo hice. No era mi estilo. No iba a arruinar la boda de mi hijo, sin importar lo que su novia me hubiera hecho. «Pueden besarse», dijo el sacerdote, y todos aplaudieron.
Mientras los recién casados caminaban hacia la salida, Natalia volvió a mirarme. Esta vez su sonrisa era aún más amplia, más triunfante. Era como si me estuviera diciendo: «Gané. Ya soy su esposa. Ya no importas». La recepción se hizo en el salón de eventos del hotel más elegante del pueblo. Yo había ofrecido hacer la fiesta en la finca, pensando que sería más íntimo, más familiar. Pero Natalia había insistido en que necesitaban un lugar apropiado para la ocasión. Ahora entendía que no quería que nada de esta celebración estuviera conectado conmigo o con mi vida. Me senté en una mesa cerca del fondo del salón, junto con algunos vecinos del pueblo que apenas conocía. Diego y Natalia estaban en la mesa principal, rodeados de la familia de ella y algunos amigos de la universidad. Yo había pensado que me sentarían en la mesa familiar, pero aparentemente no calificaba para eso. Durante la cena, observé a mi hijo. Se veía feliz, reía con los chistes de su nuevo suegro, brindaba con los amigos de Natalia, pero había algo forzado en su comportamiento, como si estuviera actuando un papel que no le quedaba completamente bien. En un momento dado, nuestras miradas se cruzaron. Diego me sonrió y levantó su copa en mi dirección. Era una sonrisa cariñosa, pero distante, como la sonrisa que le das a una tía lejana en una reunión familiar, no a la madre que sacrificó todo por ti. Fue entonces cuando vi algo que me llamó la atención. En una mesa cerca de la mía estaba sentado un hombre de traje que no paraba de tomar fotos, pero no con una cámara normal. Estaba fotografiando el salón, las decoraciones, incluso la vista desde las ventanas. No parecía un invitado común. Parecía alguien que estaba evaluando el lugar. Me levanté y fui al baño. Pero en realidad quería pasar cerca de su mesa para escuchar su conversación. Cuando pasé por su lado, lo escuché hablando por teléfono. Sí, el lugar tiene potencial. La ubicación es perfecta para lo que tenemos en mente. La familia parece tener recursos, especialmente la propiedad rural que mencionaste. Se me heló la sangre. ¿Propiedad rural? ¿Se estaría refiriendo a mi finca? Cuando regresé a mi mesa, traté de actuar normal, pero mi mente estaba procesando a toda velocidad. ¿Natalia había invitado a este hombre específicamente? ¿Ya estaban evaluando mi finca para algún tipo de negocio? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Durante el baile, vi a Natalia hablando animadamente con el hombre del traje. Se habían alejado del centro del salón y estaban cerca de las ventanas, donde pensaban que nadie los podía escuchar. Pero yo sí. La vieja no va a ser problema, le estaba diciendo Natalia. Diego ya habló con ella sobre transferir la propiedad. Es solo cuestión de tiempo. ¿Y están seguros de que ella va a aceptar?, preguntó el hombre. No tiene opción. Diego es su único hijo. Además, después de hoy, ella va a entender cuál es su lugar en esta familia. Sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada. Después de hoy va a entender cuál es su lugar. ¿Se refería al vestido destrozado? ¿Todo eso había sido parte de un plan para humillarme, para hacerme sentir tan pequeña e insignificante que no me atreviera a oponerme a sus planes para mi finca? Regresé a mi mesa con las piernas temblorosas. Ahora todo tenía sentido. El vestido roto no había sido un acto de crueldad espontánea. Había sido parte de una estrategia cuidadosamente planeada para quebrantar mi espíritu antes de que firmara los papeles de transferencia. Miré hacia la mesa principal, donde Diego conversaba alegremente con sus nuevos suegros. Mi hijo, mi niño, ¿sabía lo que su esposa había hecho? ¿O ella lo estaba manipulando a él también? En ese momento, el DJ anunció que era hora de los brindis. El padre de Natalia se levantó primero, hablando sobre lo orgulloso que estaba de su hija y lo bienvenido que era Diego a la familia. Después habló el hermano de Natalia, contando anécdotas graciosas sobre la infancia de ella. Cuando le tocó el turno a Diego, habló sobre lo agradecido que estaba por haber encontrado a Natalia, sobre cómo ella había cambiado su vida para mejor. No mencionó a su padre. No mencionó los años que habíamos pasado construyendo la finca juntos. No mencionó ninguno de los sacrificios que yo había hecho para darle la vida que tenía. Era como si su vida hubiera comenzado hace 2 años, cuando conoció a Natalia.
Finalmente, el DJ dijo, «Y ahora, la madre del novio nos va a dedicar unas palabras». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Natalia me miraba con esa sonrisa suya, pero sus ojos tenían una expresión de desafío, como si me estuviera retando a arruinar su momento perfecto. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas. Tomé el micrófono que me ofreció el DJ y miré hacia la mesa principal, hacia Diego, hacia mi hijo, que ya no parecía mío. Durante 30 años había trabajado en silencio, había sacrificado en silencio, había amado en silencio, había aceptado que mi lugar fuera siempre en segundo plano, que mis necesidades no importaran tanto como las de Diego. Pero esa mañana, cuando encontré mi vestido destrozado, algo había cambiado en mí. Y ahora, parada frente a todos estos invitados, con el micrófono en la mano, sabía exactamente qué iba a decir. «Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este día tan especial», comencé, y mi voz sonaba tranquila, controlada. «Hoy no solo celebramos una boda, también celebramos nuevos comienzos». Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran en el salón silencioso. Y como madre de Diego, quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio importante sobre el futuro de nuestra familia. Vi cómo Natalia se tensaba en su silla. Diego me miraba con curiosidad, sin sospechar lo que venía. Era hora de que supieran que Ana María Gutiérrez no se iba a quedar callada ni un minuto más. El silencio en el salón era absoluto. 150 personas esperando mis palabras, y yo sabía que lo que dijera en los próximos minutos cambiaría todo para siempre. Como muchos de ustedes saben, continué, mirando directamente a Natalia, durante los últimos 30 años he trabajado incansablemente para construir una pequeña finca en las afueras del pueblo. Todo lo que tengo, todo lo que he logrado, lo hice pensando en mi hijo Diego. Vi cómo Diego sonreía, creyendo que iba a anunciar que le transfería la propiedad como regalo de bodas. Natalia tenía una expresión más cautelosa, como si presintiera que algo no estaba saliendo según su plan. Esa finca representa no solo mi trabajo, sino los sueños que compartí con mi difunto esposo Roberto. Cada café que plantamos, cada mejora que hicimos, cada peso que invertimos, fue con la esperanza de dejarle algo valioso a nuestro hijo. Me detuve para tomar un sorbo de agua, dejando que la tensión se acumulara. Podía sentir la impaciencia de Natalia, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Sin embargo, durante los últimos meses he descubierto algunas cosas que me han hecho reflexionar profundamente sobre el futuro de esa propiedad. Ahora sí que tenía la atención completa de todos. Diego frunció el ceño, confundido. Natalia se había puesto rígida en su silla. Verán, hace 3 semanas, mientras limpiaba la casa de Diego en la capital para prepararla para su regreso de la luna de miel, encontré algunos documentos muy interesantes. Esto no era completamente cierto. Sí había limpiado su apartamento, pero los documentos los había encontrado de una manera muy diferente y mucho más dolorosa. La verdad era que había ido a su apartamento a llevarle algunas conservas caseras que había hecho especialmente para él. Tenía llave, porque Diego me había pedido que regara las plantas mientras él estaba de viaje con Natalia. Cuando llegué, escuché voces en el interior. Pensé que habían regresado antes de lo esperado, así que toqué la puerta. Nadie respondió, pero las voces continuaban. Usé mi llave para entrar, llamándolos por sus nombres. Las voces venían del estudio de Diego. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era Natalia hablando por teléfono, pero Diego no estaba ahí. No, no se va a oponer, estaba diciendo. La vieja está completamente manipulada por Diego. Firmará lo que sea con tal de no perder a su precioso hijo. Me quedé paralizada en el pasillo sin poder creer lo que estaba escuchando. Sí, ya revisé los documentos. La propiedad vale mucho más de lo que ella se imagina. Con la nueva carretera que van a construir, esas 5 hectáreas van a multiplicar su valor por 10 en los próximos 2 años. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Diego ni siquiera sabe el valor real. Le dije que era mejor no mencionarle esos detalles para no complicar las cosas con su madre. Es más fácil manejar a uno que a 2.
Fue entonces cuando entendí que mi hijo no era parte de esta conspiración. Él estaba siendo manipulado tanto como yo. Lo importante es que firme la transferencia antes de que se dé cuenta de lo que realmente vale. Una vez que tengamos los papeles, podemos hacer lo que queramos. No pude seguir escuchando. Salí del apartamento tan silenciosamente como había entrado, pero con el corazón destrozo y la mente aclarada de una manera terrible. Durante las siguientes semanas, investigué por mi cuenta. Fui a la oficina de planificación urbana del municipio y pregunté sobre los proyectos de desarrollo en la zona. Efectivamente, había un plan para construir una nueva carretera que pasaría muy cerca de mi finca. También había rumores sobre un complejo turístico que se iba a desarrollar en la región. Mi pequeña finca, que yo pensaba que valía apenas lo suficiente para darle a Diego una vida cómoda, en realidad estaba sentada sobre una mina de oro. Pero ahora, parada frente a todos estos invitados, decidí contar una versión más simple de la historia. Entre esos documentos encontré evaluaciones de la propiedad que Diego había solicitado, aparentemente por sugerencia de Natalia, dije, observando cómo la cara de Natalia se ponía pálida. Evaluaciones que mostraban que mi pequeña finca vale considerablemente más de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Diego me miraba con confusión absoluta. Era claro que él no sabía nada de estas evaluaciones. También encontré correspondencia con desarrolladores inmobiliarios, conversaciones sobre planes para vender la propiedad inmediatamente después de la transferencia. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Natalia intentó interrumpir. Ana María, creo que hay un malentendido. No hay malentendido, querida, respondí con voz firme. También encontré borradores de documentos legales preparados por tu bufete de abogados, documentos que ya tenían fecha para la venta de la propiedad apenas una semana después de que yo firmara la transferencia. La cara de Diego había pasado de confusión a shock. Me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Pero lo que más me dolió, continué, y ahora mi voz se quebró ligeramente, fueron los mensajes de texto entre Natalia y sus contactos, donde se referían a mí como la vieja tonta y discutían estrategias para manejarme hasta conseguir que firmara los papeles. Un silencio mortal se instaló en el salón. Podía escuchar el corazón latiéndome en los oídos. «Diego», dije, volteándome hacia mi hijo, «quiero que sepas que no te culpo. Entiendo que tampoco sabías toda la verdad, pero Natalia...» Me volví hacia ella, que ahora estaba completamente pálida y temblando de rabia. Natalia sí sabía. Ella planificó todo esto, incluyendo lo que pasó esta mañana. «¿Qué pasó esta mañana?», preguntó Diego, levantándose de su silla. Saqué mi teléfono y proyecté en mi mente el momento en que había decidido tomar fotos del vestido destrozado. Había sido una corazonada, una intuición de que necesitaría evidencia. Esta mañana me desperté para encontrar mi vestido de la boda completamente destrozo, cortado en pedazos, y recibí este mensaje de texto. Leí el mensaje en voz alta. «Menos una vieja ridícula para estropear el día de la familia». El gasp colectivo del salón fue audible. Diego se había puesto de pie, mirando a Natalia con incredulidad. También tengo las imágenes de las cámaras de seguridad de mi vecino, que muestran a Natalia saliendo de mi casa a las 3 de la madrugada. Esto era una mentira, pero era una mentira necesaria. En realidad, no tenía pruebas de que hubiera sido Natalia quien destrozó mi vestido, pero el mensaje de texto era evidencia suficiente de su crueldad. «¿Es cierto?», le preguntó Diego a Natalia, su voz apenas un susurro. Natalia intentó mantener la compostura, pero su máscara estaba cayendo rápidamente. «Diego, tu madre está inventando todo esto porque está celosa de nuestra felicidad». «¿Celosa?», repetí, y ahora mi voz tenía una fuerza que no había sentido en años. «¿Celosa de una mujer que destroza el vestido de una anciana para humillarla en el día de la boda de su propio hijo?» «Yo no destruí ningún vestido», gritó Natalia, perdiendo completamente el control. «Entonces explícame el mensaje de texto», respondí calmadamente. Natalia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Diego la miraba como si estuviera viendo a una extraña.
Explícame los documentos sobre la venta de mi propiedad que encontré en tu oficina. Explícame por qué contrataste evaluadores sin decirle nada a Diego. Explícame por qué hay un desarrollador inmobiliario en esta recepción. Señalé hacia el hombre del traje, que ahora estaba claramente incómodo y tratando de esconderse detrás de su mesa. Explícame por qué has estado planeando vender la herencia de mi hijo sin que él lo supiera. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Diego miraba alternadamente a Natalia y a mí, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, Natalia se levantó de su silla. Su cara estaba roja de furia y humillación. ¿Sabes qué?, dijo con voz temblorosa. Tienes razón en una cosa. Sí pensé que eras una vieja tonta. Pero me equivoqué. Eres una vieja manipuladora y vengativa. Se volvió hacia Diego. ¿Vas a permitir que tu madre arruine nuestro matrimonio con sus mentiras? Diego la miró durante un largo momento. Cuando habló, su voz era diferente, más fría, más madura. Las únicas mentiras que escucho aquí son las tuyas, Natalia. Y en ese momento supe que mi hijo había vuelto a mí. Lo que siguió después de las palabras de Diego fue un caos controlado. Natalia se quedó parada junto a la mesa principal, temblando de rabia, mientras todos los invitados murmuraban entre ellos. Algunos sacaban sus teléfonos, otros se levantaban para irse. La mayoría simplemente se quedaba ahí, absortos en el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. «No voy a quedarme aquí escuchando esto», dijo Natalia con voz áspera. Agarró su bolso de la mesa y se dirigió hacia la salida, pero Diego la detuvo. «Espera», le dijo, con una voz que no reconocí. Era firme, decidida. «¿Ni siquiera vas a intentar explicar todo esto?» Natalia se volteó, y por primera vez desde que la conocía, vi miedo en sus ojos, pero el miedo rápidamente se transformó en desprecio. «¿Explicar qué, Diego? ¿Que tu madre está celosa porque ya no eres el centro de su mundo? ¿Que inventó toda esta historia dramática para arruinar nuestra boda?» «No inventé nada», dije calmadamente, manteniendo el micrófono en la mano. «Y para demostrarlo hay algo más que no he mencionado». Natalia se tensó visiblemente. «Durante estas últimas semanas, después de descubrir tus planes, decidí hacer mi propia investigación. Contraté a un investigador privado para que averiguara más sobre tu pasado profesional. Esto también era una mentira a medias. No había contratado a ningún investigador, pero sí había estado haciendo mis propias averiguaciones. Resulta que cuando una mujer de 64 años tiene tiempo libre y motivación, puede descubrir muchas cosas hablando con las personas correctas. ¿Sabes lo que descubrí, Natalia?» Ella no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. «Descubrí que este no es el primer matrimonio donde has intentado algo así». Un murmullo de shock recorrió el salón. Diego se había puesto pálido. «Hace 4 años te casaste con un hombre de 55 años en Medellín. Él también tenía propiedades rurales. También se divorciaron menos de 1 año después, casualmente justo después de que él vendiera sus tierras». La cara de Natalia había perdido todo el color. «Y antes de eso, un compromiso con un viudo en Cali que terminó abruptamente cuando él se negó a poner propiedades a tu nombre. Estás inventando todo», murmuró Natalia, pero su voz había perdido toda la fuerza. «¿Estoy inventando?» Saqué una carpeta que había mantenido escondida bajo mi asiento. «Tengo aquí copias de registros civiles, documentos de divorcio y testimonios de personas que te conocieron en esas relaciones anteriores. Esto sí era verdad. Mi hermana Carmen vivía en Medellín y después de que le conté mis sospechas, ella había hecho algunas llamadas telefónicas. La comunidad de mujeres mayores en Colombia es pequeña, y cuando una de nosotras pide ayuda para proteger a su familia, las otras responden. También tengo conversaciones grabadas con tu exesposo de Medellín, donde él describe exactamente la misma estrategia que intentaste usar conmigo». Diego se dejó caer en su silla como si le hubieran dado un golpe físico. «¿Es cierto?», le preguntó a Natalia con voz quebrada. Por primera vez desde que la conocía, Natalia no tenía una respuesta preparada. Se quedó ahí parada, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. «¡Contéstame!»,
le gritó Diego, levantándose nuevamente. ¿Es cierto que ya habías hecho esto antes? Natalia miró alrededor del salón, buscando escapatoria, pero todos los ojos estaban clavados en ella. Finalmente, su compostura se quebró completamente. «¿Y qué si es cierto?», gritó. «¿Crees que me iba a quedar pobre toda la vida? ¿Crees que iba a desperdiciar mi juventud con hombres que no me pudieran dar la vida que merezco?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego la miraba como si nunca la hubiera visto antes. «¿Juventud?», repetí. «Natalia, tienes 35 años. No eres una niña indefensa. Eres una mujer adulta que ha estado cazando hombres vulnerables para robarles sus propiedades». «No les robé nada», se defendió. «Todo lo hice legalmente. Si ellos fueron lo suficientemente tontos para confiar en mí, ese es su problema». «¿Tontos por confiar en la mujer que dijeron amar?», preguntó Diego, y su voz estaba llena de dolor. «El amor es para los ingenuos, Diego», respondió Natalia con frialdad. «El matrimonio es un contrato comercial. Yo cumplí mi parte siendo una buena esposa mientras duró». «¿Y destruir el vestido de mi madre también era parte de tu contrato comercial?». Natalia se rió, pero era una risa amarga, desesperada. «Tu madre es una vieja manipuladora que no sabe cuándo retirarse. Alguien tenía que ponerla en su lugar». Esas palabras fueron el golpe final. Vi cómo Diego se transformaba frente a mis ojos. El hombre confundido y dolido se convirtió en alguien frío y determinado. «Sal de aquí», le dijo a Natalia con voz baja pero firme. «¿Qué? Que salgas de aquí, ahora». «Diego, no puedes estar hablando en serio. Acabamos de casarnos hace 4 horas». «Acabamos de casarnos basado en mentiras hace 4 horas», corrigió él. «Y voy a contactar a mi abogado mañana mismo para iniciar los trámites de anulación». «No puedes anular un matrimonio solo porque no te gustó lo que escuchaste en una fiesta». «Puedo anularlo por fraude», respondió Diego, y me di cuenta de que mi hijo era más inteligente de lo que yo había pensado. Casarse bajo falsas pretensiones es fraude, Natalia. Y tengo a 150 testigos de tu confesión. Natalia miró alrededor del salón una vez más. Los invitados la miraban con una mezcla de disgusto y lástima. Su familia estaba mortificada. Sus amigos evitaban su mirada. «Esto no va a terminar así», dijo finalmente, tratando de recuperar algo de dignidad. «Voy a luchar por lo que me corresponde». «Lo único que te corresponde», dije acercándome a ella por primera vez en toda la noche, «es exactamente nada. Y si intentas acercarte a mi hijo o a mi propiedad otra vez, voy a asegurarme de que cada mujer en Colombia sepa exactamente qué tipo de persona eres». Natalia me miró con odio puro. «Disfrútalo mientras puedas, vieja. No vas a vivir para siempre, y cuando te mueras, Diego va a necesitar a alguien que lo cuide». «Tal vez», respondí con una sonrisa fría, «pero no va a ser a ti». Natalia finalmente se fue, seguida por su mortificada familia. El desarrollador inmobiliario también desapareció discretamente. Algunos invitados se quedaron, otros se fueron, pero la mayoría parecía estar en shock por lo que habían presenciado. Diego se acercó a mí lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá», dijo con voz quebrada, «lo siento mucho. Siento tanto no haber visto lo que estaba pasando». Lo abracé fuertemente, sintiendo como si estuviera recuperando a mi hijo después de 2 años de haberlo perdido. «No tienes nada de qué disculparte», le susurré al oído. «Ella era muy buena manipulando. Me tomó tiempo a mí también darme cuenta. ¿Cómo pudiste mantener todo esto en secreto? ¿Cómo pudiste venir aquí y actuar como si nada mientras sabías todo esto?» «Porque eres mi hijo», respondí simplemente. Y una madre protege a su hijo, sin importar lo que cueste. Nos quedamos abrazados en medio del salón de fiestas, rodeados de los restos de lo que había sido su boda. Pero por primera vez en 2 años, sentí que tenía a mi familia de vuelta. «¿Qué vamos a hacer ahora?», me preguntó Diego. Sonreí, sintiendo una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. «Ahora vamos a decidir juntos qué hacer con la finca, como debería haber sido desde el principio». 6 meses después de la boda que nunca fue, Diego y yo estábamos sentados en el porche de la finca,
viendo el atardecer mientras tomábamos café recién hecho con granos de nuestra propia cosecha. Había sido un periodo de sanación, de reconstrucción, de redescubrirnos como madre e hijo. Los primeros días después de la boda fueron difíciles. Diego estaba devastado, no solo por la traición de Natalia, sino por darse cuenta de cuánto se había alejado de mí sin notarlo. Se quedó en la finca esas primeras semanas, durmiendo en su antigua habitación, ayudándome con las tareas diarias como cuando era adolescente. No puedo creer que no me di cuenta, me decía una y otra vez. Las señales estaban ahí, mamá. La forma en que te hablaba, como si fueras invisible. La forma en que cambiaba de tema cada vez que mencionabas la finca. ¿Cómo pude ser tan ciego? El amor nos hace ciegos a veces, le respondía, y ella era muy hábil manipulando situaciones. Durante esas primeras semanas, descubrimos que Natalia había hecho mucho más daño del que habíamos imaginado inicialmente. Diego revisó sus cuentas bancarias y descubrió que ella había estado gastando dinero de sus ahorros en cosas que él nunca había autorizado. Ropa cara, tratamientos de belleza, incluso había apartado dinero para un viaje a Europa que supuestamente iban a hacer después de la luna de miel, pero que en realidad ella había planeado hacer sola. «Mira esto, mamá», me había dicho un día, mostrándome estados de cuenta. $5,000 en un spa en Bogotá. Yo nunca autoricé esto. ¿Tenía acceso a tus cuentas? Le di acceso a una cuenta conjunta para gastos de la boda, pero aparentemente también consiguió acceso a mi cuenta personal. Fue entonces cuando decidimos contactar a un abogado, no solo para la anulación del matrimonio, sino para recuperar el dinero que Natalia había tomado sin autorización. El proceso legal fue más fácil de lo que esperábamos. Con todos los testimonios de la boda y las evidencias que habíamos recopilado sobre su historial de matrimonios fallidos, el juez no tuvo problemas en anular el matrimonio por fraude. Natalia intentó luchar por una compensación económica, pero su propio comportamiento durante la recepción había sido presenciado por demasiadas personas. «Su señoría», había dicho nuestro abogado durante la audiencia, la señora Natalia confesó públicamente, frente a 150 testigos, que veía el matrimonio como un contrato comercial y que había engañado deliberadamente a mi cliente sobre sus verdaderas intenciones. Natalia tuvo que devolver el dinero que había tomado de las cuentas de Diego, más daños punitivos. También tuvo que pagar los costos legales del proceso de anulación. Pero más que la satisfacción legal, lo que realmente me llenaba de alegría era ver a Diego volver a ser el hombre que había criado. Empezó a pasar más tiempo en la finca, no por obligación, sino porque realmente quería estar ahí. Comenzamos a trabajar juntos en nuevos proyectos, a planificar mejoras, a soñar con el futuro como no lo habíamos hecho en años. «¿Sabes qué, mamá?», me dijo una tarde mientras revisábamos las cuentas de la finca. «Creo que Natalia me hizo un favor sin saberlo». «¿Cómo es eso?». Me obligó a darme cuenta de lo que realmente importa. Durante 2 años estuve tan obsesionado con impresionarla, con ser el hombre exitoso que ella quería, que me olvidé de quién era realmente. Había decidido renunciar a su trabajo en la capital y mudarse de vuelta a la finca. No permanentemente, pero sí durante varios meses, mientras decidía qué quería hacer con su vida. «No quiero volver a ese mundo corporativo», me había dicho. «Quiero construir algo real, algo que tenga significado». Juntos, habíamos decidido expandir la operación de la finca. Con el valor aumentado de la propiedad debido a los nuevos desarrollos en la zona, tenía sentido invertir en hacer crecer el negocio en lugar de vender. Contratamos a 3 trabajadores locales, instalamos un sistema de riego más eficiente y comenzamos a producir quesos artesanales para vender en mercados gourmet de la ciudad. Diego también había empezado a salir con alguien nuevo. Se llamaba Carmen, era maestra de escuela en el pueblo, y lo que más me gustaba de ella era que trataba a Diego como una persona normal, no como un premio que había ganado. La primera vez que la trajo a cenar a la finca, me ayudó a lavar los platos sin que se lo pidiera, y cuando Diego intentó presumir sobre sus éxitos profesionales pasados, ella simplemente dijo: «Eso está bien, pero cuéntame sobre lo que quieres hacer ahora». «Es muy diferente a Natalia», le había comentado a Diego después de esa primera cena. «Gracias a Dios»,
había respondido él riéndose. Carmen sabía toda la historia de Natalia, pero nunca la mencionaba a menos que fuera necesario. No competía con el pasado, no trataba de borrar lo que había pasado, simplemente construía algo nuevo y sano con Diego. Pero quizás el cambio más importante había sido en mi propia vida. Durante décadas, toda mi existencia había girado alrededor de ser madre, de sacrificarme por Diego, de asegurarme de que él tuviera todo lo que necesitaba. El shock de casi perderlo debido a Natalia me había hecho darme cuenta de que también necesitaba vivir para mí misma. Había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario del pueblo. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Resulta que tenía cierto talento para los paisajes, especialmente para capturar la luz dorada de los atardeceres sobre los cafetales. También me había unido a un grupo de mujeres del pueblo que se reunían una vez por semana para hablar sobre sus experiencias, sus desafíos, sus triunfos. Muchas de ellas habían pasado por situaciones similares a la mía. Hijos que se alejaron, nueras difíciles, la lucha de mantener la dignidad mientras envejecían en una sociedad que a menudo las ignoraba. Lo que tú hiciste en esa boda, me había dicho María Elena, una de las mujeres del grupo. Eso nos inspiró a todas. Ver a una mujer de nuestra edad defenderse con tanta dignidad y fuerza. Eso nos recordó que no tenemos que aceptar que nos traten mal solo porque somos mayores. Un día, mientras Diego y yo trabajábamos en el jardín, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de no haber tenido más hijos?» Lo pensé por un momento antes de responder. Cuando eras pequeño, sí. Pensaba que te habría gustado tener hermanos. Pero ahora, después de todo lo que hemos pasado, me doy cuenta de que tener un hijo que te ame y te respete es mejor que tener 10 que te den por sentada. ¿Y papá? ¿Crees que estaría orgulloso de cómo resultaron las cosas? Miré hacia los cafetales que Roberto y yo habíamos plantado juntos tantos años atrás, ahora prósperos y llenos de vida. Creo que estaría orgulloso de que no renunciamos a lo que construimos juntos. Y creo que estaría orgulloso de ti por darte cuenta de lo que realmente importa antes de que fuera demasiado tarde. Mientras escribo esto, han pasado 8 meses desde aquella boda desastrosa. Diego está planeando pedirle matrimonio a Carmen, pero esta vez las cosas son diferentes. Esta vez me incluyeron en los planes desde el principio. Esta vez sé que la mujer que va a formar parte de nuestra familia realmente nos ama y nos respeta a ambos. La finca está más próspera que nunca. Diego y yo somos socios oficiales en el negocio. Tomamos todas las decisiones importantes juntos y por primera vez en años siento que tengo un verdadero compañero en esta aventura. Natalia intentó contactarnos un par de veces después de la anulación. Llamadas telefónicas que no contestamos, mensajes de texto que borramos sin leer. La última vez que supimos de ella fue a través de Carmen, que se enteró por una amiga en Bogotá que Natalia había empezado a salir con un hombre mayor, dueño de varias propiedades en la capital. Algunas personas nunca aprenden, había comentado Diego cuando Carmen nos contó la noticia. No, respondí, pero nosotros sí. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el porche y veía salir el sol sobre las montañas, me di cuenta de algo. Por primera vez en décadas, estoy completamente en paz conmigo misma. No porque haya conseguido venganza contra Natalia, sino porque finalmente aprendí a valorarme lo suficiente como para defenderme. A los 64 años, descubrí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Y nunca es demasiado tarde para enseñarle al mundo que las mujeres mayores no somos invisibles, somos poderosas,